El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Cayó el zar del oro en el Bagre, Antioquia. Manejaba logística de la minería ilegal para ELN y Clan del Golfo. Capturado en El Dorado, hombre que iba a viajar a Europa con 3 kilos de cocaína. 30 personas fallecidas y 272 siniestros viales durante fin de semana de receso escolar. Adiós al maestro de la ética del periodismo en Colombia. Así fue la vida de Javier Darío Restrepo. Trump anuncia el retiro de tropas de Siria. Dice que Estados Unidos debe salir de guerras interminables. Siguen protestas contra el gobierno de Lenín Moreno por reformas económicas. Un muerto y 17 heridos deja el impacto de un rayo en una cancha de fútbol en Popayán. Otra descarga eléctrica mató a un joven de 18 años y dejó heridos a sus 2 hermanitos en Silvia, Cauca. 32 mujeres han sido asesinadas en 2019 en el Atlántico. La última víctima, una venezolana de 32 años. El duro panorama de asesinatos contra indígenas en el Cauca. Consejo Regional denuncia crisis humanitaria. A niña de 13 años le robaron sus cuentas de redes sociales para vender fotos íntimas de ella a sus compañeros de colegio. Con presencia de Samuel Moreno Rojas, avanza audiencia para establecer tercera condena en contra del exalcalde de Bogotá. Inspector de policía en Bello denuncia presuntas presiones políticas para favorecer a candidato a la alcaldía. Preocupación por panfleto con amenazas contra líderes de mesa minera en el nordeste de Antioquia. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Fue capturado el primer responsable de la minería criminal en el país. Se trata de alias Pedro Mula, también conocido como el zar del oro. Según las autoridades, el hombre suministraba maquinaria, operarios y recursos al Clan del Golfo y al ELN para sacar mensualmente miles de millones de pesos en oro de los ríos en el Bajo Cauca antioqueño. Este hombre es conocido en el Bajo Cauca antioqueño como Pedro Mula. Con 56 años y voz recia, era catalogado como el zar del oro en esa zona del país. Cualquier motor, draga y maquinaria amarilla no entraba sin su visto bueno a la zona. También decidía qué personas y de qué comunidades podían sacar de manera ilegal el oro que iba a parar a las arcas del ELN y del Clan del Golfo. Que esta persona presuntamente tiene un enriquecimiento por esta economía criminal de más de 20.000 millones. Cargos como explotación ilícita de recursos naturales, financiación de grupos terroristas y contaminación ambiental le fueron imputados a este hombre. Uniformados de la Unidad contra la Minería Ilegal de la Policía de Carabineros destruyeron e inhabilitaron maquinaria del zar del oro sobre el río Nechí. Se destruyeron 3 dragas, también maquinaria amarilla. Esto representa para las organizaciones criminales una pérdida en aproximadamente 2.800 millones de pesos. Aseguran las autoridades que Pedro Luis Murillo, alias Pedro Mula, financiaba la participación de comunidades en los paros mineros en el Bajo Cauca antioqueño. Frustran el envío de 900 kilos de cocaína en polvo que narcotraficantes mezclaron entre casi 7 toneladas de pegante en polvo y que pretendían enviar a Guatemala. Se trata de este despacho de 6 toneladas de estuco en polvo que pretendían enviar de Cartagena a Guatemala en 2 contenedores. Con sunchos pincharon uno a uno los bultos sin hallar materiales extraños o sospechosos. Fue necesaria la intervención de Alana, cuyo olfato, que este año ha detectado al menos una docena de despachos de cocaína, esta vez tampoco falló. Con el antecedente del canino, la policía abrió uno de los bultos y una muestra del contenido fue sometida a este reactivo químico que demostró la presencia de estupefacientes. La Policía Antinarcóticos envió a los laboratorios de la DIGIN en Bogotá una veintena de muestras del material de varios bultos para determinar la sustancia y la cantidad de narcótico mezclado. Y allí pues se identifica un porcentaje representado de los 850 kilos que estamos mencionando el día de hoy. Las autoridades adelantan la investigación contra la empresa exportadora y el fabricante del material. A través de esta modalidad, la mafia pretendía poner en las calles al menos 1,5 millones de dosis de cocaína. Y fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá un hombre que pretendía viajar a Europa con 3 kilos de cocaína en la prótesis de su pierna.
La forma forzada e incómoda como este hombre arrastraba su pierna llamó la atención de los perfiladores de la policía antinarcóticos. Es ahí donde notamos que aparte de la discapacidad que tiene, presenta una serie de nerviosismo, se le hace el procedimiento de control a pasajeros y es ahí donde encontramos en las diferentes tomas que tenía algo extraño en su pierna, exactamente en la prótesis. Después de una corta entrevista y por las contradicciones presentadas, las autoridades decidieron practicarle un examen a través del body scan, donde las imágenes confirmaron sus sospechas. Verificación a su prótesis, ya que presenta una imagen irregular. CMI conoció que el hombre que se identificó como Hugo nació en la Unión Valle del Cauca y había aspirado a un cargo de elección popular hace 4 años. Los análisis obtenidos arrojaron positivo para cocaína en la prótesis de su pierna. Efectivamente tenía camuflada en el interior de esta prótesis aproximadamente 3 kilos de carbohidrato de cocaína para un total del peso de la prótesis de 7 kilos. Hugo tiene numerosas salidas a Europa en los últimos 3 años. Más de 89.000 casos de dengue fueron reportados en Colombia durante el 2019. Las autoridades médicas alertan para que se tomen medidas, sobre todo a los viajeros en esta temporada de receso escolar. Según el Instituto Nacional de Salud, a la fecha van 89.781 casos de dengue en el país. Ya llevamos a semana epidemiológica número 39, 182 muertes, de las cuales se han confirmado ya 60 por el virus. Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Putumayo, Sucre y Tolima son las zonas que tienen un incremento de reportes de este virus. Tenemos registro de aproximadamente 2.300, más de 2.300 casos nuevos de dengue para la semana del 22 al 28 de septiembre de 2019, lo cual son tasas muy altas que no se habían evidenciado pues en años anteriores. Médicos recomiendan tener medidas de prevención para evitar la presencia del mosquito que contagia la enfermedad. No tener agua emposada, no tener reservorios de agua, cuando tengamos albercas en zonas endémicas, toda zona endémica es la que está por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Fiebre, sangrado, dolor abdominal y vómito incontrolable son los signos de alarma que usted debe tener en cuenta. Y a los 87 años falleció el periodista Javier Darío Restrepo, quien además de ser escritor fue considerado como el padre de la ética del periodismo latinoamericano. O puede llegar a ser el maestro de la ética periodista. Así le denominaban a Javier Darío Restrepo, quien por al menos 60 años ejerció el periodismo. Este oficio lo alternó con la literatura. Escribió ensayos y novelas como La Revolución de las Sotanas, Cartas de Guerra y Testigo de 6 guerras. Con estas últimas 2 obras recibió el premio CPB de Periodismo y Planeta Germán Arciniegas. Pero esos no fueron los únicos reconocimientos. Restrepo también fue el ganador del Premio Excelencia Periodística García Márquez en 2014. Resaltaba con frecuencia que los periodistas, antes de sacar a la luz algún video o noticia reveladora, debían ser responsables y razonar a través de una serie de preguntas. ¿Esto contribuye al bien común? ¿O contribuye a satisfacer la curiosidad? ¿O contribuye a la circulación o al rating? Insistía en que la labor social de los reporteros era importante, sobre todo a la hora de aportar a casos que requerían de justicia. Nosotros aportamos los elementos necesarios para que los jueces actúen, no todos, pero sí elementos que consideramos importantes en cuanto ciudadanos que queremos que se haga justicia. Periodista de radio, televisión y prensa escrita, toda esta experiencia enmarcada en la ética la compartió en las aulas. Fue docente de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, o llamada en la actualidad Fundación Gabo. A los 87 años, Javier Darío Restrepo falleció este domingo, dejando un legado para el periodismo colombiano. En otras noticias, 30 personas fallecidas y 272 siniestros viales se registraron en las carreteras del país durante el fin de semana de receso escolar. 127 conductores fueron sorprendidos al volante en estado de embriaguez. Conducir bajo los efectos del alcohol continúa siendo la principal causa de accidentalidad en las vías del país. Durante el fin de semana de receso escolar se sorprendieron a 127 conductores que iban al volante con tragos. Un conductor bajo efectos de licor tiene un 140% más de posibilidad de cometer un siniestro vial. Por este hecho, algunos de los accidentes registrados dejaron 30 personas fallecidas, el 45% motociclistas. Creció la aplicación de la norma, específicamente el año anterior fueron cerca de 1.500 comparendos en el territorio nacional, el presente año cerca de 4.200 y tiene que ver por no portar los documentos en regla.
la licencia, la revisión técnico-mecánica, el SOAT y desafortunadamente adelantar en lugares prohibidos. A nivel nacional se movilizaron 2.135.742 vehículos particulares, en Cundinamarca 674.175 y en Bogotá 406.407 con motivo del receso académico de estudiantes, por lo que el llamado es: Estamos manifestándole a nuestros niños, a nuestros menores, que por favor sean los controles dentro del vehículo de sus padres para que no excedan la velocidad, no utilicen el celular, realicen las pausas activas. Se espera que al finalizar la semana de descanso escolar retornen a sus hogares más de 2 millones de familias. Y más de 80.000 viajeros llegarán a Cartagena durante la semana de receso escolar. Estas son algunas recomendaciones para disfrutar de estas pequeñas vacaciones. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Hola Luisa, televidentes. Tener muchísima precaución a la hora de ingresar al mar y no hacerlo en estado de alicoramiento es de las recomendaciones más importantes que entregan las autoridades para un buen disfrute esta semana de receso escolar. Cientos de turistas ya empiezan a verse en la capital de Bolívar disfrutando de esta semana de receso escolar, donde se espera una ocupación hotelera del 70%. Estamos esperando 70.000 pasajeros vía aérea, eso quiere decir internacionales e internacionales. De esos unos 9.000 turistas y visitantes en tránsito internacional, más 3-4 cruceros que tenemos en este periodo de semana. Las playas están de primero en la lista de los planes favoritos de los visitantes que llegan a la ciudad. Vamos a Barú y es una de las playas más hermosas que conozco acá en Colombia. Yo soy extranjero, pero me encanta la playa de acá. La Corporación Turismo Cartagena de India hizo algunas recomendaciones para que las familias disfruten de manera sana y tranquila. Hemos mejorado mucho el tema del servicio con formación y capacitación y dando atención a los turistas. Sin embargo, todas las recomendaciones, la precaución de preguntar primero los precios sugeridos y así tener ningún inconveniente con el tema al momento de pagar. Entre tanto, unos 120 uniformados de la policía custodian las carreteras del departamento con la campaña Yo soy el copiloto de la seguridad vial. Visitar los monumentos históricos de la ciudad es otro de los planes de los que pueden disfrutar todos los visitantes que llegan a Cartagena. Es por el momento toda la información. Informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. En una polémica decisión, el presidente Trump anunció el retiro de las tropas de Estados Unidos en Siria, que llevan en el país árabe 5 años. Trump dice que su país no puede seguir en ridículas guerras interminables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde para una ofensiva en la frontera turco-siria al abandonar a sus aliados kurdos, que en su momento fueron claves para Washington en su lucha contra el autoproclamado Estado Islámico al norte de Siria. Al ordenar el retiro de tropas en todo este territorio, advirtiendo que es hora de salir de ridículas guerras sin fin, Trump abrió las puertas a una ofensiva militar contra la milicia kurda Unidades de Protección Popular, que Ankara considera como terrorista por sus lazos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, un movimiento guerrillero que opera en Turquía y que por las armas busca fundar un Kurdistán independiente que abarcaría parte de Turquía, Siria, Irán e Irak, donde ya hay una región autónoma. Algo inaceptable para el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que en los últimos meses arreció su ofensiva militar en su frontera sur, donde los kurdos cuentan con numerosas bases y que para los turcos significa una amenaza inminente que necesita una operación a gran escala para ser contenida, y que ahora podrá llevar a cabo gracias al retiro de tropas ordenado por Trump, que tras mucha insistencia de Ankara, por fin deja vulnerables a los enemigos de Turquía. Quinto día de protestas en Ecuador por la inconformidad de los transportistas y otros sectores con las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. La ola de protestas sociales en Ecuador continúa. El fin de semana dejó más de una docena de heridos, un muerto y casi 500 detenidos. Las manifestaciones, que cumplen ya su quinto día, surgieron a raíz de serios problemas de iliquidez y un alto endeudamiento, lo que provocó un alza en el precio de los combustibles. En un intento por minimizar las violentas manifestaciones, el presidente de Ecuador declaró el estado de excepción. ¡Antipopular! Este es el panorama en Ecuador. Cientos de personas sin transporte, calles bloqueadas, transportistas en huelga e incluso indígenas que se sumaron a las manifestaciones. En las últimas horas, alrededor de medio centenar de militares y 5 policías fueron retenidos por indígenas al interior de un centro comunitario y aún no han sido liberados. 2 médicos estadounidenses y uno británico son los ganadores del Premio Nobel de Medicina. Fueron galardonados por su descubrimiento de cómo las células pueden adecuarse al oxígeno. La investigación de los 3 expertos abre la posibilidad de luchar contra la anemia y el cáncer. Y el presidente ruso Vladimir Putin cumple hoy 67 años. Y esta vez el mandatario celebró su natalicio en la taiga siberiana, su lugar preferido de descanso junto a su familia y algunos de sus familiares más cercanos.
Continuamos en CMI, primera emisión. En Popayán, un hombre falleció tras recibir una descarga eléctrica en medio de una cancha de fútbol donde se disputaba un encuentro deportivo. 17 personas resultaron heridas y fueron conducidas a centros asistenciales. En Silvia, Cauca, otra persona murió al ser impactada por un rayo. Ampliación de esta información desde Popayán con Camilo Fajardo. Camilo, muy buenas tardes. Luisa Fernanda, televidentes, muy buenas tardes. Esta es la cancha de la vereda San Bernardino al nororiente de Popayán. El día de ayer se disputaba un partido de fútbol que fue suspendido a los 15 minutos por un torrencial aguacero. Tanto los jugadores como asistentes llegaron hasta esta caseta de venta de comidas para guarnecerse de la lluvia. Aquí fueron impactados por un rayo. Ellos de ver que está yendo, se acercaron acá a la carpa y en el momento que están en la carpa fue la descarga eléctrica y sucedió el accidente. Esta zona es propensa a la caída de rayos, por eso los jugadores evitan estar en la cancha, como ocurrió ayer, donde murió Miguel Santiago Plazas, de 24 años de edad, y 17 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer en estado de gestación y 5 menores de edad. Sí, eso por aquí siempre es dura las descargas en el momento de las tempestades. El socorro de los organismos de emergencia tardó en llegar por el mal estado de las vías. Popayán tiene un solo cuartel de bomberos, por eso el llamado para la construcción de una estación en el norte de la ciudad. Al llegar al sitio, pues la gente por sí misma ya había iniciado un proceso de ubicación de todos los pacientes en motos. Los llamados motorratones fueron el principal medio de conducción de estas personas. En Silvia, Cauca, otra persona fue impactada por un rayo en el resguardo indígena de Tumborao. Sus hermanos de 7 y 10 años resultaron heridos, también su padre, quienes fueron trasladados al hospital local. Este eucalipto todavía evidencia la furia de la naturaleza con la caída de un rayo en la tarde de ayer en el sitio exacto de la tragedia que dejó a una persona muerta y 17 más gravemente heridas. Esta es la información desde la vereda San Bernardino al nororiente de Popayán. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. Sigue la emergencia humanitaria en el Cauca por el asesinato de líderes indígenas. En las últimas horas murió Dumar Mestizo. Con este caso ya son 46 personas asesinadas en el último año. Masacres, asesinatos, atentados y amenazas contra la población indígena y la Guardia Indígena mantienen en alarma a las comunidades rurales del Cauca. El año pasado teníamos 23 asesinatos de comunidades indígenas, unos en ejercicio de la autoridad, otros como guardia, pero a este año llevamos 46 asesinatos. Y lo recurrente también son las masacres que han habido en territorios indígenas. Eso se relaciona con cobro de ajuste de cuentas entre estos grupos criminales, pero también como una forma de intimidación a las comunidades por el ejercicio del control. Llevamos 13 masacres ya de lo que va corrido el registro que tenemos. En los últimos meses se ha incrementado la presencia de varios grupos ilegales. Hay un tema muy fuerte y es el de las disidencias que han declarado de manera abierta una intimidación y amenaza de muerte a las autoridades indígenas. El reclutamiento de menores también está creciendo. Bueno, hay niños y niñas de 8, 9 hasta los 13, 14, 15 años. Unos porque han sido llevados de manera forzada. Segundo porque el hecho de que haga presencia los grupos armados es una forma ideológica, física de reclutarlos. Según las autoridades, el incremento de la violencia está relacionado con la expansión de rutas de narcotráfico. Este 8 de octubre se realizará por primera vez una indagatoria a un expresidente en la Corte Suprema de Justicia. El senador Álvaro Uribe deberá responder en el marco de la investigación por presunta manipulación de testigos. En total fueron 43 las personas citadas, de las cuales faltó por escuchar algunas que no fueron ubicadas, como Mercedes Arroyave, abogada del testigo clave Juan Guillermo Monsalve, o el extraditado narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra. Por la Corte Suprema pasaron abogados, políticos, exfiscales, periodistas y exparamilitares que contaron lo que saben frente al caso de supuesta manipulación de testigos por el que debe responder el expresidente Uribe. Así fueron escuchados los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, la excongresista Piedad Córdoba, el abogado Jaime Lombana y varios exparamilitares como Pablo Sierra, alias Alberto Guerrero.
Pero uno de los testimonios más importantes fue el de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, exintegrante del bloque Cacique Pipintá de las desaparecidas autodefensas, quien aseguró que uno de los abogados del expresidente, el jurista Diego Cadena, le ofreció dinero para que declarara a favor de Uribe. El abogado Diego Cadena admitió haberle dado dinero, pero dijo que fue con fines humanitarios. Por lo pronto, la senadora Paloma Valencia está convocando una marcha mañana para apoyar al senador Uribe, mientras que la contraparte, el senador Iván Cepeda, víctima en este caso, hizo un llamado al respeto por la Corte Suprema. El único llamado que hacemos es a respetar la autonomía, la independencia, la dignidad de los magistrados y de la Corte Suprema. Por nuestra parte no haremos ninguna clase de acciones que puedan generar presiones, interferencias, perturbaciones del trabajo de la Corte. La indagatoria del expresidente Álvaro Uribe está programada para las 8 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia. Una mujer venezolana fue asesinada presuntamente por su excompañero sentimental en un motel en el sur de Barranquilla. Al parecer, el victimario utilizó las sábanas de la habitación para ahorcar a la mujer. Fabián Ledmes, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Luisa, muy buenas tardes para usted. La víctima es una mujer oriunda de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, de 27 años de edad, quien llegó precisamente a la ciudad de Barranquilla para poder trabajar y enviar dinero a sus 4 hijos que dejó en el país de Venezuela. La mujer fue identificada como Karines Chiquinquirá Borges Rondón, de 27 años de edad. Era una venezolana que llegó a la ciudad proveniente de Maracaibo, su ciudad natal. Esta mujer llegó a Barranquilla en el mes de junio. Dejó 4 hijos bajo el cuidado de sus familiares en el vecino país. Las autoridades de policía realizan operativos para dar con la captura del presunto responsable de este feminicidio, quien fue identificado como José Vargas López. Se establece que quien la ultimó es quien actualmente fungía como su compañero o excompañero, y lo importante es que ya se logró individualizar, identificar a esta persona y estamos ya tras la pista para lograr su captura. El sitio en donde encontraron el cuerpo sin vida de la venezolana es un motel ubicado en la calle Murillo, en cercanías del Estadio Metropolitano, en el barrio La Ciudadela 20 de Julio. Y según un familiar de la fallecida, su expareja sentimental fue quien citó a la mujer en este lugar para celebrar su cumpleaños número 28. Él la golpeaba, e incluso terminaron la relación, él la buscaba, la molestaba, la amenazaba, enviándole a mi hermana, a otra de mis hermanas, mensajes de amenaza donde él iba a matar a mi hermana Karines. Los familiares realizan gestiones para la entrega del cuerpo en medicina legal y también para poder repatriarla a Venezuela. Luisa, este es el feminicidio número 32 que se presenta en lo que va corrido de este año en Barranquilla y su área metropolitana. También les informo que las autoridades en esta ciudad han insistido en repetidas ocasiones y les han enviado mensajes a las mujeres para que estén alertas y pendientes de cualquier tipo de acto violento por parte de sus compañeros o excompañeros sentimentales. Desde Barranquilla, Fabián Ledmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Y aparecen nuevos detalles por la fuga de Aida Merlano. La Fiscalía investiga si varias reclusas de la cárcel El Buen Pastor ayudaron a planificar el escape de la excongresista. La nueva etapa de la investigación de la Fiscalía tiene que ver con la responsabilidad de varias reclusas en la fuga de Merlano. Se trata de Tatiana Oliveros, exfiscal condenada por favorecer al Clan del Golfo, y a Uri Guerrero, exgobernadora de San Andrés, sentenciada por un millonario desfalco en la isla. Las 2 reclusas serían amigas de Merlano y presuntamente ayudaron a idear el plan, según le dijo a la Fiscalía Blanca Yasmín Becerra, condenada por un millonario desfalco en la DIAN. Asimismo, la Fiscalía tiene indicios acerca de la identidad de la persona que conducía la motocicleta. Se trataría de Jayco Vargas, exfuncionario de la Cámara, quien trabajó en la UTL de Merlano. Este martes la Fiscalía continuará con la audiencia de judicialización de la hija de Merlano y el odontólogo Javier Celis. Es momento de hacer una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, cada 36 horas hay una víctima por delito de sexting. A una niña de 13 años le robaron sus cuentas y vendían sus fotos a 50.000 pesos. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Alerta por el incremento de denuncias por sexting en el país. En promedio, cada 36 horas, una persona es víctima de este delito. El caso más reciente se presentó en Tocancipá, Cundinamarca. A una niña de 13 años le robaron las claves de sus cuentas y a través de ellas ofrecían hasta por 50.000 pesos fotos íntimas de la menor.
mordiendo el polvo. Así terminaron para alias Javier los días de acoso y extorsión a una niña de 13 años en Tocancipá, Cundinamarca. La pesadilla para esta joven comenzó cuando accedió a enviarle fotos íntimas a su presunto enamorado. Que si no le mandaba 50.000 pesos y me acostaba con él, que él iba a publicar las fotos en otras redes sociales y a mandárselas a mis amigos. Alias Javier le robó además las claves de sus cuentas en redes sociales. Haciendo de pasar por ella, a llamar a sus compañeros de estudio, a ofrecerle las fotografías y también a exigirle a esta menor de edad que tenía que entregarle mucho más videos y fotografías. La extorsión, especialmente a menores de edad a cambio de no publicar fotos íntimas, ha crecido en Colombia. Nos preocupa porque sigue aumentando. El año pasado fueron más de 120 casos, este año ya van más de 165. Agentes encubiertos siguieron por días los movimientos de alias Javier, de 21 años, y en consenso con los padres de la niña, simularon un pago controlado para capturar al joven delincuente. Nuevamente, los usuarios de los buses urbanos en Barranquilla son víctimas de los asaltantes. En esta ocasión, los usuarios de una ruta solo bus que hace el recorrido desde Soledad hasta el norte de Barranquilla fueron despojados de sus pertenencias. En Barranquilla hay 3 focos de hurtos a personas, entre ellos figura el hurto a celulares y a conductores y pasajeros de buses urbanos. La policía recomienda a las personas que han sido víctimas de estos hechos denunciar ante las autoridades competentes. La mejor recomendación es que continúen confiando en denunciar a las autoridades. Algunos de los usuarios de estas rutas de buses, especialmente las que hacen recorrido en la zona suroriental de la ciudad, ya tienen identificados los lugares en donde se ubican los asaltantes. Tomé el bus ahí en la calle 44 de Simón Bolívar, cuando iba hacia la 30. Cruzó por Rebolo y a 2 cuadras de Rebolo nos asaltaron a todo el bus. Edgardo Maldonado, conductor de un bus afiliado a la empresa Cotrántico, nos contó que ha sido víctima de los asaltantes en 3 ocasiones. Y hasta el momento pues nadie responde por nada, ni nada, ni dice nada, ni mucho menos. En Barranquilla y su área metropolitana se presentan entre 15 a 20 asaltos por día a conductores y usuarios de buses urbanos. Hoy se conocerá la tercera condena contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por los hechos de corrupción en la adjudicación de la fase 3 de Transmilenio por la calle 26. Actualmente Moreno está condenado a 63 años de prisión. Estilo Vengas, buenas tardes. ¿Ya se conoce la nueva condena? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Los saludos de los juzgados de Palo Quemado en Bogotá. El tiempo de la nueva condena aún no se conoce. A esta hora, la jueza 34 de conocimiento hace la lectura del fallo en contra del exalcalde Samuel Moreno Rojas, quien hoy enfrenta 2 condenas. La primera condena fue conocida en 2016, donde se le juzgó por entregar más de 6.000 millones de pesos en comisiones a la adjudicación de contratos en temas de ambulancias. La segunda condena fue en febrero de este año y fue a 39 años de prisión por su participación irregular en los contratos de reparación de la malla vial, la valorización y un tramo de la tercera fase de Transmilenio. Y hoy entonces se conocería la tercera condena a este alcalde, quien fue mandatario aquí en Bogotá de 2008 a 2011. Estaremos atentos y en los próximos minutos tendremos la nueva condena del exalcalde. Para CMI La Noticia, Stig Luengas. Stig, muchas gracias. Abusos con el espacio público, cobros ilegales y beneficios a particulares denunciaron hoy en la Personería de Bucaramanga también los vendedores ambulantes que no tendrán temporada de fin de año en las calles de la ciudad bonita. Las graves denuncias contra la alcaldía no solo son por ser la primera en Colombia en arrendar y cobrar por el espacio público. Estamos demandando con acción de nulidad este decreto 089 del Plan Maestro de Espacio Público. Están direccionando unos cobros hacia una empresa para que realicen estos cajones y adicional a ello con esta problemática de estos cobros que generan por la sombrilla y por el arriendo del espacio público, que a nuestro criterio es ilegal. Y es que la convocatoria que se hizo vía internet para inscribirse al Plan Maestro dejó por fuera a 1.500 vendedores ambulantes que hoy pagan las consecuencias. Me la negó diciéndome que no teníamos oportunidad de aprovechamiento del espacio público porque solamente le iban a dar el plan maestro y plan piloto. Pensamos encadenarnos cada uno en su puesto de trabajo, como llevamos cada uno, hay personas de 40, 30 años, yo llevo 21 años. La alcaldía justifica el cobro y la medida.
Nosotros lo que estamos es ofreciéndole un camino a los vendedores ambulantes a través del aprovechamiento económico, social y cultural del espacio público. Muchos no se han acogido a esa alternativa, por no acogerse pueden estar sujetos a sanciones. Aunque expertos constitucionalistas señalan que el espacio público no se puede vender ni arrendar, en la actualidad, según la personería y los ambulantes, en la Ciudad Bonita se cobra por el espacio público en los pasos peatonales y parques del centro de la ciudad una anualidad de 370.000 pesos, 1 millón por el carrito móvil y 300.000 por un parasol. Es momento de hacer una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, crece misterio por desaparición de una profesora y alumna de la Universidad de La Salle. Ya volvemos. Seguimos en CMI Primera Emisión. 3 días completan desaparecidas una profesora y una alumna del programa de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Salle, que habían viajado hasta Cibaté, Cundinamarca, a realizar prácticas académicas. Una de las hipótesis de las autoridades es que se trataría de un secuestro. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Y qué otros detalles se conocen de este caso? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues en este momento las autoridades del municipio adelantan un consejo de seguridad para evaluar la información que tienen por la desaparición de estas 2 mujeres el pasado sábado. La primera hipótesis que por el momento nos arroja las autoridades es que se trataría de un secuestro, ya que la docente tiene fincas en donde ejerce el negocio de la ganadería y este podría ser un atractivo para los delincuentes. La alumna Johanna Marcela Rincón, de 22 años, y la docente de Medicina Veterinaria Leida Garzón, ambas de la Universidad de La Salle, fueron vistas por última vez el pasado sábado 5 de octubre en el municipio de Cibaté, lugar donde llevaban más de 3 meses realizando la práctica universitaria. La última evidencia de la presencia de estas 2 señoras en nuestro municipio se reporta aproximadamente hacia las 9 de la mañana del día sábado, cuando en las cámaras de videovigilancia del peaje San Miguel se registra el paso de dicho vehículo en el sentido hacia Fusagasugá. Después de 3 días de su desaparición, para las autoridades todo indica que se trataría de un secuestro. La doctora Leida es una persona reconocida en el municipio por su actividad ganadera, ella y su familia, entonces puede ser una de las causas que pueden ayudarnos a pensar que se configuró un secuestro de ella. De acuerdo con las primeras hipótesis, las mujeres se movilizaban en una camioneta Toyota y habría sido de ahí donde las bajarían. La policía de Cundinamarca ofreció 20 millones de pesos como recompensa para las personas que den información que permitan dar con el paradero de las 2 mujeres. Bien, pues recordemos que el último momento en que se tuvo evidencia de estas 2 mujeres fue cuando cruzaron el peaje que conduce del municipio de Cibaté hacia el municipio de Granada, en Cundinamarca. Las personas que tengan información pueden reportarle a las líneas de emergencia y también directamente a la alcaldía del municipio. Es por el momento la información que registramos desde Cibaté. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Grave denuncia sobre supuestas presiones políticas en el municipio de Bello, Antioquia. Inspectores de policía señalan que reciben sanciones sin causa de parte de la Secretaría de Gobierno por no apoyar a candidato a la alcaldía. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Y quiénes estarían ejerciendo estas presiones? Hola Luisa, buenas tardes. Según la denuncia que hizo este inspector del municipio de Bello, en donde en este momento nos encontramos, sería a cargo de la Secretaría de Gobierno en general por parte de algunos funcionarios quienes, aparte de estas presiones que harían con sanciones, presuntamente estarían obligando o incitando a la compra de algunos bonos. Entre tanto, la Secretaría de Gobierno del municipio de Bello negó que se estuvieran haciendo este tipo de participación política o favorecimiento hacia algún candidato. El inspector de policía de Bello, Antioquia, fue quien rompió el silencio y denunció las presuntas presiones que han recibido él y varios funcionarios de la dependencia por parte de la secretaria de Gobierno del municipio, al parecer para favorecer al candidato a la alcaldía, Hugo Willes. A quienes nos ha presionado porque no estamos de acuerdo o no apoyamos el candidato de la Casa Suárez Mayra, esto es el candidato conservador Hugo Willes. El funcionario argumenta que hay varias pruebas y una de ellas sería este bono de 500.000 pesos que debían comprar para apoyar esta campaña. Quien se negara recibiría consecuencias. Los que no apoyamos al candidato que está apoyando la Casa Suárez Mira, vamos todos para afuera. Le permiten cerrar las vías, a los demás candidatos no se les permite, por ejemplo, cerrar una vía. Cuando otro candidato cierra una vía, inmediatamente nos mandan los inspectores de policía a que disolvamos estas reuniones. La secretaria de Gobierno de Bello, Claudia Vélez, negó dichas acusaciones. Para mí es una falsedad.
y yo de hecho voy a tomar medidas, voy a denunciar el hecho en la fiscalía porque es completamente falso esas versiones que se están dando acerca de presiones a funcionarios. Jamás he utilizado mi cargo para presionar a nadie. Entre tanto, la denuncia fue entregada a la Misión de Observación Electoral, quien hace seguimiento, y a la personería del municipio de Bello, como se constata en este radicado de septiembre de este año. Y hoy se reveló en Medellín un informe sobre el trabajo decente en el país. La informalidad, los negocios propios y los bajos salarios son algunos de los fenómenos que siguen afectando la situación laboral de miles de colombianos. En el informe sobre trabajo decente de la Escuela Nacional Sindical, que durante 4 meses recopiló estadísticas de entidades oficiales como el DANE, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio y Bases Propias, se determinó que persiste la informalidad laboral en un 65.7%. Según el acceso a la seguridad social básica, salud, pensión y riesgos laborales. Es decir, de cada 100 ocupados en el país, 66 están excluidos de esta seguridad social básica. También señala un fenómeno llamado relaciones laborales ilegales, que son constantes. Consisten en aquellos ocupados que cuentan con un patrón o empleador, pero que éste no le garantiza ni derechos laborales ni protección social. El denominado cuentapropismo, en el que personas independientes, profesionales o no, crean su propio negocio, también va en aumento. Pero también a las personas del común, a las personas que cuentan con una caseta, una tienda. El bajo salario persiste en el país, con un 70% de los ocupados que se ganan menos de 1.5 salarios mínimos, es decir, menos de 1.100.000 pesos al mes. Líderes de la mesa minera en el nordeste antioqueño recibieron amenazas de muerte por parte de un grupo delincuencial difundidas en un panfleto. En el panfleto dirigido a los habitantes de los municipios de Segovia y Remedios en el nordeste antioqueño, se menciona con nombre propio a 7 líderes de la mesa minera del departamento, a quienes amenazan de muerte por labores que hacen en la zona. Ahí habla de un grupo que se autodenomina la Menoquelinque, no lo conocemos ni registra en el histórico delincuencial. En la zona lo que siempre ha delinquido es el Clan del Golfo y ahora último Libertadores del Nordeste. La policía analizó el documento con las intimidaciones e inició investigaciones para ubicar a los presuntos responsables. Por la disputa del territorio en términos de las vacunas, de las extorsiones y el microtráfico, con la que este grupo pretende, a través de la supuesta limpieza de la mesa minera, resolver el conflicto de Segovia y Remedios. Por el contrario, lo que va a ahondar es la dificultad y la polarización en la zona. Los líderes sociales amenazados esperan recibir un esquema de seguridad, pues temen que sus vidas estén en riesgo. Volvemos con las noticias de Antioquia. Yussi Chaparro. Yussi. Luisa, así es. En las últimas horas, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, anunció durante un conversatorio con estudiantes en la Universidad Bolivariana que el nuevo encargado del IMPEC será el subdirector actual, el coronel Manuel Armando Quintero. Esto tras el escándalo por la fuga de la excongresista Aida Merlano. Esto desde Medellín, Yussi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yussi. Muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación, no se pierda Amor de Familia y esta noche la emisión central de CMI La Noticia.